Listo, a sus órdenes, amigas y amigos. Pues, senador, hoy vamos a entrar, si te parece, con el asunto del pacto y tal agregado antifraude. ¿Realmente se necesitaba? ¿Qué no estaba ya previsto en el COFINPE? Lo que yo te quería preguntar. Bueno, está previsto el destino de los recursos públicos en el 134 de la Constitución, fíjate nada más. Y tiene previsiones en ninguna ley, más bien en todas las leyes se prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales, solo que es una cultura política del ejercicio del poder en México. O sea, yo ahí no voy a decir que hay excepciones, sino es generalizado. Entonces creo que debe haber reformas de última generación para ese fin. Pero el asunto del pacto es otra cosa, ¿no? Ahí yo lo que observo es si el documento que se va a dar a conocer contiene los resultados de la investigación que se dijo que iba a hacer, correcto. Si el documento que se va a dar a conocer tiene el replanteamiento de los delegados nombrados en todo el país, de secretarías que manejan recursos públicos, correcto. Y si contiene una serie de cosas como dar a conocer el listado de beneficiarios de los programas y una serie de planteamientos que definitivamente tengan que ver con impedir que se destinen recursos electorales, es correcto. Porque yo creo que el pacto, aparte de ser una mesa de diálogo, de construcción de propuestas, lleva dos reformas constitucionales, tiene que ser una voluntad de instalar en México un nuevo ambiente, un nuevo escenario, una nueva cultura del ejercicio del poder, un ejercicio del poder democrático. Yo así lo entiendo, así lo entiendo, y yo espero que ese documento sea un documento de verdad de alto calado, muy profundo en estos asuntos. De no ser el caso, senador. Yo soy coordinador de los senadores del PRD y por eso no quiero opinar hasta conocer, por eso yo planteo qué debe de contener. Y una vez que conozcamos el contenido del documento, una vez que así ocurra, reuniré a mi grupo parlamentario y poder dar una opinión al respecto. Ya se adelantó. Bueno, nosotros no vamos a reconocer a Rosario Robles como intendente. Más allá, salvo que también en ese documento se establezca que de la investigación que se habría hecho no tiene alguna responsabilidad. O sea, nosotros queremos conocer, repito, que ese documento tenga los resultados de la investigación. Yo creo que el pacto debe entenderse, como lo he dicho, como un ambiente, como un escenario, como la instalación de una cultura del ejercicio democrático del poder, pero el diálogo debe de prevalecer. El diálogo debe de continuar, la construcción de propuestas debe de continuar, pero sin duda que una mesa política del tamaño de lo que se ha dado para el llamado Pacto por México, es una mesa que es útil, que crea un ambiente, pero que crea una obligación de cuidar las cosas. Yo sí pondría énfasis en que quienes están en el Consejo Rector valoren el impacto de reinstalar esa mesa a partir del papel que los partidos políticos jugamos en el escenario electoral nacional. O sea, debe de haber un asunto también de valoración. Yo soy pactista, yo soy un político dialogante, yo soy un político reformista, pero también soy un integrante de un partido político que tiene que tener firmeza en sus posiciones y que habla por 22 senadores. ¿Sí? Así es que yo me asumo así y por eso espero a leer el documento y poder dar una opinión al respecto. Independientemente de los acuerdos en el pacto de Rosario Robles, tendría que salir de la Secretaría. Bueno, yo por eso digo que tiene que haber el resultado de una investigación que se dijo se iba a hacer. Yo establecí para mí qué elementos debe tener el documento que hoy se dé a conocer. Entre ellos el resultado de la investigación y el deslinde de responsabilidades de quienes se señalaron. ¿Esto cómo se provoca? Como acciones o reacciones de las direcciones políticas.
¿qué siguió a las acciones y reacciones de las direcciones políticas? Nuestras acciones y reacciones, ¿verdad que sí? Pues no citamos, no compareció Rosario Robles por una cita que le hizo el Senado para comparecer a las comisiones unidas que ustedes testimoniaron, y se llevó a extremos esa comparecencia. No decía, también lo aclaro, hubo desbordamientos incorrectos, ¿sí? Pero se llegó a eso. ¿Ha habido respuestas a todos los planteamientos que hicieron las senadoras y los senadores? A ver si están en el documento que hoy se da a conocer. De lo contrario, nuestra posición, que inclusive fue motivo de un manifiesto que publicamos como grupo parlamentario, debe tener un comportamiento consecuente de nuestra parte. Hablo del grupo parlamentario del PRD en el Senado. Hasta que no se deslinde total y absolutamente la responsabilidad o no responsabilidad de la titular de la Celesol, no se le reconocerá. Que se diga específicamente, ¿no? Como resultado de una investigación, si tuvo o no tuvo responsabilidad, y que se nos diga si ya se revisó. Hablo inclusive de cambio de los nombramientos de los delegados, que es un hecho corroborable por cualquiera que se meta a las páginas de internet de las secretarías, ¿no? Ahí están los nombres, y si se buscan los antecedentes, que se nos diga. O sea, no es porque estén vetados los actores políticos de un partido para desempeñar funciones, pero créanme que es un hecho real el despliegue que se pretendía o se pretende hacer desde el ejercicio del poder en beneficio del PRI. Dentro de los acuerdos que posiblemente se den a conocer en unos minutos más, se habla de adelantar la reforma político-electoral, ley de partidos, INE, varios puntos. ¿Ahí qué nos podrías comentar? Bueno, eso es una decisión correcta, ¿sí? Antes que reforma fiscal y reforma energética, reforma política. Vamos a ver si eso puede ocurrir, ¿sí? Ya la opinión que tengo sobre cada uno de los puntos, yo daré la opinión cuando concilie con mi grupo parlamentario. Yo no estoy convencido del tema de que el IFE, Instituto Nacional de Elecciones, absorba toda la responsabilidad en la organización de elecciones federales y locales. Vamos a poder constituir un IFE absolutamente autónomo, absolutamente ciudadano. ¿Están funcionando las autonomías en la arquitectura constitucional de México? Es una pregunta, ¿eh? O finalmente es un círculo virtuoso para el poder. La constitución de los órganos del Estado se generan por integrantes que se sienten vinculados al poder, ¿sí? Y en ese caso violas la autonomía de las entidades federativas, uno, y dos, encargas a un órgano que ni es ni totalmente autónomo, ni totalmente ciudadano, ni totalmente imparcial, ¿sí? Hay que revisar con cuidado. No me opongo per se, tengo una opinión al respecto que hay que revisar. Senador, el documento de la ADENUM solamente son 11 compromisos enunciativos. La FEPADE solamente giró citatorios, no hay detenidos en el caso de Veracruz, y no hay limpia de delegados o reestructuración de los nombramientos. ¿Para ustedes es suficiente regresar a la normalidad de la mesa del pacto en estas condiciones? Porque ya es público esto. Bueno, para nosotros sería incompleto un documento que contenga esas posesiones. Y por eso te digo que, sin ser integrante del Consejo Rector, yo tendría que llamar a mi grupo parlamentario para tener una opinión al respecto. ¿Cuál es el riesgo de que se haga un drama, se levanten de la mesa y después con un documento como anunciado se regrese a la mesa? ¿Qué quieres decir? A ver, dime eso, ¿qué tiene que ver con la vida cotidiana, en la vida conyugal? No, me refiero al ambiente político. O sea, se hace un drama, se hacen rompimientos, se desconocen funcionarios, sí. y tras 15 días de negociaciones se hace un documento legislativo y eso basta para... Yo por eso me reservo mi opinión cuando conozca el documento y para la valoración que haga mi grupo parlamentario. ¿No se está, senador, haciendo una suerte de canibalismo contra una militante del PRD? No. Porque es lo que se está también campeando dentro de la... No, Rosario Robles, yo ya he dicho y lo repito, es una mujer muy capaz, que desempeñó un papel muy destacado en el PRD, en la izquierda mexicana, y que hoy
sirve a un gobierno de este partido, nada más. Para precisar en el tema de Rosario Robles, independientemente o no del adendum, independientemente o no de si se regresa al Pacto por México o a como estaba el Pacto por México, el PRD como partido o el PRD como grupo parlamentario no acepta a Rosario Robles. Para el grupo parlamentario del PRD tendría que haber el resultado de una investigación que la exonerara de toda responsabilidad para que nosotros volviéramos a asumir que es interlocutora con nuestro grupo parlamentario. De lo contrario, de verdad no nos respetaríamos las posiciones. Y lo primero que tiene que tener un político y un grupo de políticos como es un grupo parlamentario es el respeto de la gente, el respeto de la opinión pública, el respeto de ustedes, es muy conocedora de todas las coyunturas. Y entonces no puede ser que hayamos publicado hace 8, 10 días un desplegado donde decíamos que no era interlocutora válida y ahora que se nos diga que, más bien que después del evento de la 1 de la tarde salgamos diciendo vuelta a la hoja, ¿no? sin resultado de investigación. Por eso les digo, si el documento contiene investigación, adelante. Se me advierte que hay 11 puntos públicos que son los que contienen ese documento y que está ahí. Y si es así, pues lo diré con toda franqueza. No será interlocutora válida para nosotros. No pasa nada también, solo que está instalada una moción de censura desde la oposición en el Congreso. Vamos a ver también, ojalá y el PAN en las cámaras actúe con consecuencia, ¿no? Digo, yo creo que estoy actuando con la debida consecuencia frente a la opinión pública, frente a ustedes para tener el respeto. También frente a tu propio presidente, porque finalmente tanto Maderos como Zambrano se habían retirado, ahora ya están otra vez. Los presidentes nacionales forman parte de una dirección nacional. Ahí es donde ellos construyen los acuerdos, construyen los consensos, no en los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios damos una opinión y la damos como la opinión del grupo parlamentario y por eso hemos hecho publicaciones para fijar posiciones públicas sobre asuntos de coyuntura importantes. Senador, ¿confiarían ustedes en este supuesto blindaje? O sea, ya con el hecho del blindaje electoral, ¿podrían ustedes confiar en el gobierno? Digo, más allá de lo de Rosario Robles, que no está en los puntos, ¿regresarían ustedes al pacto sabiendo que, bueno, es fácil caer en este tema de los programas sociales? Mira, a ver, ¿por qué no exploramos qué significa blindaje? ¿Verdad? Blindaje 1, 3, 5. No, blindaje debe de ser todo un conjunto de mecanismos para asegurar que cada peso llegue al lugar donde está destinado. Ese es el blindaje. Para eso necesitamos de verdad hasta revisar el perfil de quienes desempeñan los cargos públicos, los mecanismos de cómo, más bien, el mecanismo de cómo se constituye el programa, cómo se aprueba, su utilidad, sus propósitos. Tendríamos que revisar inclusive todo el esquema de la cruzada contra el hambre, ¿no? O ya se nos desvanecieron las ideas de que los 400 municipios, en muchos de ellos, el propósito de que sean designados esos municipios tuvo propósitos político-electorales, o la definición de los 7.2 millones de beneficiarios, o la concurrencia de todos los programas para ese efecto, ¿no? Teníamos que hacer una revisión. Eso se llama blindaje. Blindaje también es la posibilidad de poder vigilar el trasiego del dinero, el traslado del beneficio, el traslado del apoyo, el traslado del recurso público en general. Vamos a ver si esos 11 puntos lo contienen. Vamos a ver. Pero tiene que ver también con una, repito, y eso es importantísimo desde mi opinión, una nueva cultura del ejercicio del poder público. Lo he repetido, pero porque esto es así. Esto es así. E insisto, cuando digo eso, hablo de algo de que se involucra en esto
autoridades federales, locales y municipales de todos los partidos políticos, para que no me vean a mí como el que establece buenos y malos, buenos los niños, malos los demás, ¿no? ¿Y da tiempo ese blindaje del que usted habla, da tiempo de aquí a las elecciones? Pues debe de hacerse todo. O sea, ¿qué para mí significaría un documento satisfactorio? Bueno, repito, una investigación donde se deslindaran las responsabilidades de cada uno de los involucrados en los hechos dados a conocer. Segundo, el replanteamiento de los nombramientos de los delegados de las secretarías en todo el país de las secretarías que manejan recursos públicos. Ese para mí sería dos elementos. Y desde luego, los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los programas. Eso para mí sería fundamental. No conozco los 11, Claudio, no, de verdad no los conozco, ¿sí? Más tarde los debo de conocer. Y daremos una opinión y les prometo que por escrito. ¿Confían en que Peña pueda controlar a los gobernadores? ¿Que este discurso que tiene a nivel federal aplique también en los estados? Pues yo confío en que Peña sea el primer comprometido a cuidar al pacto. Que sea el primer comprometido a que los recursos públicos federales tengan el destino que la ley prevé y las políticas públicas prevé para ellos. Yo creo que el gran reto del gobierno, del actual gobierno federal, es la modernización en el ejercicio del poder. Modernización, no la reinstalación del estilo del priismo que se fue hace 12 años, ¿no? Es la modernización, son hechos reales. O sea, créanme que las revelaciones de Veracruz satisfacieron los extremos del Homo Videns, de Sartori. Solamente se cree lo que se ve y lo que se oye, ¿sí? Pero de que sabíamos nosotros que había un despliegue de delegados en todo el país, expresidentes estatales del PRI, ¿sí? Operadores del PRI como delegados de secretarías, lo conocíamos y lo habíamos reclamado. Si no se mueve esa estructura, no se habrá hecho gran cosa. Chango viejo no aprende, maroma nueva. Senador, en esto que está mencionando usted, ¿dónde impacta esto que se ha comenzado a mencionar del Instituto Nacional de Elecciones? Porque finalmente un reclamo es ponerle un alto precisamente al uso de recursos de cualquiera que sea su procedencia, públicos o privados, pero también concentrar en un solo órgano, en un solo árbitro electoral, todo lo que hacen los institutos electorales estatales y el IFE. No es regresar a viejas prácticas de concentración del poder, y quien controle finalmente el instituto es quien va a tener control del proceso electoral, y ahí también los recursos y posibles sanciones. El planteamiento de la oposición e inclusive del PRD a través de su dirección sobre el Instituto Nacional de Elecciones tiene que ver con el control de los gobernadores de los procesos electorales locales y el control de los órganos encargados de organizar elecciones. Con eso tiene que ver que es un asunto real, también real. La pregunta es si el IFE, por ejemplo, una institución que sirvió para la alternancia, pero que hoy todos reconocemos, tiene deformaciones. El control de los partidos políticos en la propuesta de integración ha deformado y ha deteriorado la ciudadanización y la independencia de los integrantes del IFE. También es un hecho real. No transitamos nosotros siempre en la crítica al órgano máximo de organizar elecciones, y siempre lo hacemos. Trasladar todas las facultades de organización, todas, al Instituto Nacional de Elecciones nos llevaría a la obligación de construir si quieres, un IFE autónomo puro, independiente puro, con ciudadanos imparciales puros,
¿Lo vamos a poder conseguir? Ese es el reto, Un Instituto Nacional de Elecciones de esas características de autonomía, de independencia, de imparcialidad, de objetividad, que permitan garantizar que sea un órgano capaz de provocar procesos electorales en los estados, con garantía de legalidad absoluta. Ese es un asunto que hay que resolver. Repito, cuál es la razón por la cual se plantea el control de los gobernadores en los procesos electorales locales y en los órganos que organizan elecciones, ¿sí? Pero es el gran reto. Finalmente, que se debate, que se apruebe lo que deba de aprobarse como consenso de las fuerzas políticas. Ahora, senador, yo le quiero preguntar, si ustedes consideran que la llamada luna de miel del presidente Peña Nieto ya se le acabó, es decir, empiezan a estallar una serie de conflictos, problemas y situaciones que parecen estar fuera de control, el estado de Michoacán, que no tiene el gobernador, lo de Guerrero, lo de los maestros, viene lo de 15, también las marchas de los maestros que están pidiendo un lanar, en fin, ya como que las cosas para hacer esta famosa luna de miel parece que ya se acabó. Yo quisiera su opinión al respecto. Bueno, la realidad social, política mexicana es una realidad compleja, porque es la realidad de una sociedad absolutamente desigual. Más de 50 millones de mexicanas y mexicanos que viven en diferentes niveles de pobreza genera ese tipo de circunstancias en cualquier asunto. En el ámbito educativo, ¿cuál es la razón entre las razones? Aparte de un radicalismo estéril, aparte de que se han convertido en movimientos desestabilizadores, ¿cuál es la razón para encontrar a maestros inconformes absolutamente con una propuesta de reforma educativa? ¿Cuál es la razón? La razón es que es un asunto que se resuelve así en una sociedad absolutamente desigual. Cuando hemos analizado el tema y dice que se aplique el modelo sueco, que se aplique el modelo noruego, y dice uno, oiga, pero es para mexicanas y mexicanos. Son realidades absolutamente distintas. El ingreso de los maestros acá en México es uno, su valor adquisitivo es uno, y el de esos países es otro. La sociedad mexicana es otra. Entonces, en cada asunto de la coyuntura nacional o de la realidad política social mexicana, se va a reflejar de que somos una sociedad con enormes desigualdades. Enormes desigualdades. Yo lo que veo son temas que todo gobierno tiene que enfrentar. Hay que apoyar al gobierno, si no también incurriríamos en propósitos desestabilizadores. La izquierda tiene que apoyar a los gobiernos y a la estabilidad en el ejercicio del poder. Apúntenmelo por favor, porque si no... hay que apoyar al gobierno, pero hay que apoyarlo desde una posición del partido que somos. Un partido de oposición que tiene una línea política, que tiene un programa de acción, que tiene propuestas específicas, ¿sí? Y en ese caso, lo que yo te diría de manera resumida es, los órganos del Estado tienen que resolver los asuntos del país, los asuntos de la sociedad, pero lo que observo yo se vio perfectamente. Una cosa es el ambiente político, social del gobierno de Peña, con pacto y sin pacto, ¿verdad? Que es diferente. El prestigio del actual gobierno no es porque se haya mejorado el salario, el ingreso, los problemas sociales de rezago enorme, de pobreza, es por el pacto, ¿verdad que sí? Lo destacado de este gobierno, ¿qué se llama? Pacto, ¿verdad que sí? Qué diferente es el escenario de opinión pública de un gobierno con pacto y sin pacto. Por eso, hasta dónde es importante mantener la mesa de diálogo que se llama pacto, enormemente importante para todos, inclusive para la oposición, más para el gobierno, pero para la oposición también, porque somos corresponsables de una realidad política y cómo resolverla. Por eso hay que cuidar el pacto, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que provocar una nueva cultura en el ejercicio del poder, por eso hay que provocar un ambiente
de ejercicio de poder democrático y no arriesgarlo por prácticas tan rudimentarias, tan reprochables como es ganar elecciones a través de recursos públicos. Entonces, ¿quién tiene que cuidar al pacto? Todos, pero sobre todo el gobierno federal, porque es su valor más importante hasta hoy. El pacto lleva dos propuestas: reforma constitucional en materia educativa y reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. No lleva otra cosa, ¿eh? No lleva otra cosa. Ah, pero ha servido de instrumento político para prestigiar al actual gobierno. Válido, sí, pero entonces hay que valorar cuánto significa esto y cuidar lo que es el ejercicio del poder y no ver escenarios de los que hemos visto. No es así. Es como cuando algo quieres, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que mimarlo. Sí, ¿verdad? Así debe de ser. Pero desde su punto de vista, ¿se acabó o no se acabó la luna de miel? Yo no veo, la luna de miel es otra aquí. No, yo creo que un gobierno que entra es un gobierno que recibe el beneficio de la duda de la opinión pública, y qué bueno que así sea, ¿sí? Y esa opinión pública se refleja en las elecciones también, ¿verdad? ¿Quién va a ser beneficiario de eso en julio? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de la comisión que se crea el día de hoy, que se defendió de la tribuna y se propuso y se aprobó? ¿Qué debe tener? ¿Cuál comisión? Van a vigilar. Esta fue una propuesta que hicimos en una negociación de última hora entre coordinadores parlamentarios. Tiene como propósito dar seguimiento a los procesos electorales intermedios y sin duda tendrá que trasladarse con la infraestructura del Senado a todos los 14 estados donde habrá elecciones para poder conocer cómo se están llevando a cabo todo y poder denunciarlo públicamente. ¿Onerosa? ¿Perdón? ¿Va a ser onerosa? No, nos trasladamos en AVE. Y vuelta. Senador, Vamos a ver. en otro tema, decía su homólogo del PRI, Emilio Gamboa, que se podría tratar la reforma energética en un periodo extraordinario antes de que empiece el próximo periodo ordinario. ¿Y cuál sería la posición del PRD en este tema? Primero les digo qué es lo que deberíamos nosotros de resolver como periodo ordinario. Para mí un periodo ordinario, el primero de un año de ejercicio ya en el momento, así como estamos transitando, sería octubre-diciembre. Que hubiera un segundo periodo ordinario, febrero-mayo, y un tercer periodo ordinario, julio-agosto. Eso es lo que tengo yo en el reconocimiento de la dinámica que se provoca, porque ¿cuántos temas hay? Yo ya di mi opinión, que está publicada hoy, que debe haber 2 periodos extraordinarios desde mi opinión. El de julio va a tener que ser reforma educativa, aunque sé que hay opiniones de que va a ser en la primera semana de agosto, ¿sí? Pero para mí es la última semana de julio es reforma educativa, IMSS y modelo anticorrupción. En agosto otro periodo ordinario, el que tiene que ver con reforma energética y reforma fiscal y hacendaria. No lo estoy invocando, pero lo veo venir porque si no, ¿cómo diseña su ejercicio fiscal 2014, ¿verdad? Pero cuando hay la mención de que primero habrá reforma en materia política, ¿sí? Yo lo veo que es para agosto, o que es antes que aquel que trate del tema de reforma energética y reforma fiscal y hacendaria. Así lo veo, ¿eh? Sin privatizar. Sí, bueno, eso ya. Una reforma energética. Pásale, Dolores. Pásale. Con los elementos que hemos hecho. Gracias.